Bueno, en el tema de, bueno, en el tema de análisis de riesgo de la toma de decisiones es algo bien interesante en una organización. Lo que se busca es disminuir el grado de incertidumbre y el grado de riesgo cuando nosotros tomamos decisiones. Entonces, aquí la pregunta que viene con el tema del análisis de riesgo de la toma de decisiones, ¿con qué debemos de tomar la decisión? ¿La debemos de tomar con las emociones? ¿La debemos de tomar con la razón? ¿Qué opinas, Alejandra Ávila? ¿Hacia dónde nos tenemos que enfocar cuando tomamos una decisión? ¿A lo que sentimos o a los hechos? ¿Qué es lo que nos dice la experiencia y qué es lo que nos dice, qué es lo que piensas? Adelante, Alejandra Ávila. Gracias. Es en base a los hechos, porque al final debemos de lograr un objetivo que se nos está requiriendo en cualquier organización o empresa o ya sea en el gobierno, porque a veces sí hay cosas que uno no quiere hacer o ya está un poquito cansado, pero al final es el compromiso con la empresa, con los valores, con la misión que tenemos que lograr. Por ejemplo, ahí en mi equipo de trabajo, pues dependemos de otras áreas y a veces nos han afectado en nuestras labores y las chicas pues se ponen un poquito, ¿verdad?, eufóricas y yo las comprendo porque hemos pasado todos por ahí, pero debemos de pensar con la cabeza fría. Le digo, yo siento que perdemos más tiempo en estar, ¿sabes qué? Ellos deberían de hacer esto. Luego, mira, haz tu trabajo. Digo, vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a notificarlo, vamos a mandar un correo y haz tu trabajo porque siento que se pierde más tiempo por gancharse con ese sentimiento de es que ellos deberían de, ellos podrían, pero no lo hacen. Entonces, mientras mi equipo esté enfocado, yo creo que es lo mejor, que hagamos el trabajo como es y demos los resultados y pues no evidenciarlo, sino dejar ahí todo sobre un correo asentado y avisarle a nuestro jefe directo. Yo creo que es lo mejor, pensar siempre en base a los hechos, a la razón, porque si te La dejas razón, llevar ok. por el sentimiento, no avanzas. Ok, ok. ¿Y qué comentas en relación a eso, Rosalía de León? ¿Estás de acuerdo o quieres agregar algún punto de vista diferente? Yo creo que sí, se tienen que basar tanto, no ganarse por el sentimiento porque y tampoco por el impulso, porque muchas veces tomamos como personas, pues somos impulsivos y tomamos decisiones en ese momento sin considerar pues lo que va a suceder después. Pues toda acción pues conlleva algo, ¿verdad? Las consecuencias. Entonces, aquí bueno, en mi trabajo, pues siempre como que las decisiones siempre las procuran tomar en administración, pues, mi jefa es la que ella toma la decisión final, pero hay veces como que sí te toma en cuenta en decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ¿cómo ves? ¿Crees que salga o no salga? Y entonces creo que también apoyarte con tu equipo de trabajo también te puede llevar a tomar una buena decisión. Ok, perfecto, gracias. Andrea, ¿y qué opinas? ¿Qué es lo que mueve a esa razón? ¿Qué es lo que mueve cuál es el motor que impulsa a esa razón? El, el motor, Sí, yo ya sé que debo tomar una decisión basada en hechos, basada en la razón, ¿verdad? Pero ¿quién mueve a esa razón, qué lo impulsa, qué lo mueve, ¿no? mm, pues Lo- sí, te sí, escucho. dígame, ¿Perdón? dígame, ¿qué me iba a decir? No, no, que te escucho. Adelante. Ok. Lo que lo mueve, pues yo creo que el análisis, ¿no? De las situaciones, de qué es lo que está pasando, porque sí, es correcto, yo estoy de acuerdo con las compañeras de que no dejarnos llevar, pero también al mismo tiempo ser empáticos, como tener un balance entre las dos cosas. Sí, ahí normalmente, ¿cómo se llama? Depende de la situación. Siempre la razón debe ir por delante, porque al final de cuentas la razón es lo que vamos a tener como llamémoslo así, como patrón para definir lo que se está haciendo, es de acuerdo a lo esperado o no.
pero sí tenemos que meterle un poquito el impulso con parte de las emociones, porque es el motor que mueve todo, ¿no? Y la emoción que tú le vas a transmitir a esa decisión que tú vas a tomar. Obviamente esa emoción debe estar muy alineada con el tema de los valores de la organización y la misión, ¿no? Entonces, normalmente la recomendación es toma decisiones basada en datos, en hechos, pero sí nunca dejes la emoción por delante, manéjala bien, pero la emoción te va a ayudar a transmitir de manera positiva o no la decisión que tú vas a tomar, ¿no? Entonces, ese sería más o menos porque el punto, llamémoslo así, que nos puede ayudar a lograr llegar más rápido, ¿no?, a la toma de decisión, ¿no? Pero sí, los hechos son los que valen y tienes que aplicar metodología, ¿no? Entonces, acá el Principito nos dice que en su libro que la autoridad se apoya antes que nada en la razón, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente concluye, está de acuerdo en, ¿cómo se llama?, que la razón es lo que importa, ¿no? Aunque a veces la emoción es la que nos gana, ¿no? Y la toma de decisiones es un proceso, ¿no? Se definen alternativas, se analizan, se evalúan, se elige una solución, se aplica y se evalúan los resultados. Y al final de cuentas, si vemos estos pasos, tiene una correlación con la toma de decisiones en un ciclo de proyecto que veíamos, ¿no? Y cada una de estas etapas, dependiendo del tamaño de la decisión y el problema, hay que ponerle este rombo de decisión, ¿no? Aquí significa, pasamos a la siguiente, a la siguiente etapa, retroalimentamos, ¿verdad? O mandamos a la basura, ¿no? Eso significa, ¿no? Pasamos, tiene todo lo necesario o no, ¿no? Entonces, para todo esto, nosotros debemos saber que las grandes oportunidades del valor se captan con la gestión de riesgo, ¿no? Y vamos a ver un proceso. En tema de gestión de riesgos, la pregunta es, ¿en qué etapa del conocimiento estamos? ¿Sabemos? ¿Ya comprendemos el proceso? ¿Lo podemos aplicar? ¿Podemos hacer un análisis? ¿Podemos hacer una síntesis donde descomponemos todo un sistema para poder evaluarlo y hacer un juicio? ¿En qué etapa estamos? Bueno, ahorita es como autoanálisis que tenemos que hacer nosotros en base a la información que sigue, ¿no? Pero sí tenemos que tomar en cuenta cada una de las etapas para saber si queremos hacer una evaluación, un juicio, debemos de haber pasado por todas estas etapas del proceso del conocer, ¿no? Entonces, algo que es importante, hay que arriesgarse, pero hay que jugar a lo seguro, ¿no? Si no haces una evaluación de riesgo y te lanzas de un avión sin paracaídas y te dices, en el camino lo construyo, no sé cuántos casos de éxitos haya, pero seguramente el riesgo va a ser muy elevado, ¿no? Entonces, mucha gente dice, sí, en el camino lo construimos, sí, está bien, pero ve jugando a lo seguro, ve haciendo tu análisis de riesgo de las cosas que que tienen mayor impacto, ¿no? Y al final de cuentas, debemos de tomar que el riesgo, hay que tomar conciencia que se debe contar con un proceso. O sea, es un proceso la gestión de los riesgos, ¿no? Y este va a facilitar la toma de decisiones, ¿no? Hay varios principios, ¿no? El gestionar los riesgos crea valor a la organización, es parte integral de todos los procesos, también es sumamente importante en la toma de decisiones. Se trata, obviamente, trata la incertidumbre, debe haber un sistema, debe estar estructurado, se tiene que aplicar cuando sea necesario, se basa en la mejor información posible, y aquí era lo que hablábamos de los hechos, ¿no? Es transparente e inclusive nos permite ver a todos todo el proceso, ¿no? Incluye todo tipo de cultura, ¿no? Cada organización lo hace de acuerdo a sus mecanismos, de acuerdo a su cultura. Toma en cuenta el tema de los factores humanos y culturales. Se tiene que considerar un plan de respuesta de emergencia ante cualquier cambio y permite que sea que esté incorporado el tema de la mejora continua de la organización. El proceso se basa en varias etapas, tal vez lo manejemos mucho tomando en cuenta el tema de seguridad industrial, pero aplica a cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar y no importa el área y el departamento. Entonces se hace una valoración, en esa valoración se hace un análisis donde se identifica el peligro, que es la fuente, se hace una estimación y se hace una evaluación. Después se hace un tratamiento donde la idea es, hay que eliminar el riesgo y en caso que no haya el tratamiento más bajo son los controles administrativos o en algunos casos tomando en cuenta el tema de seguridad el equipo de protección personal, pero si no tenemos que
partir de esta pirámide o jerarquía de eliminación de riesgo, ¿no? Y se tiene que tener un proceso de aceptación cuando es alto, bajo, medio, es decir, vamos a tomar la decisión o no, y comunicárselo a quién, a los grupos de interés. Algo importante también es que tenemos que tener una visión holística de los riesgos. Estoy tomando como base un diagrama de bow tie, así se le llama, es un diagrama de como si fuera un moño de un traje, donde iniciamos con una actividad y esas actividades tienen peligros. Entonces, esos peligros, si no tenemos las medidas necesarias, va a ocurrir un evento deseado y la cantidad de peligros va a depender dependiendo del tipo de actividad, y este evento no deseado va a tener una consecuencia que puede ser menor o que escale a lo mayor posible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener que poner? ¿Qué aparece aquí cuando ya tenemos empezamos a ejecutar riesgos? Entonces, este riesgo no tiene que llegar a un evento no deseado, por lo tanto, tenemos que incorporar barreras. ¿Qué tipo de barreras? Preventivas, es decir, cualquier barrera que me lleve a prevenir un evento no deseado. Si nosotros, como tenemos muchas actividades, hay muchos caminos que puede pasar ese riesgo, tenemos que, si esa barrera no está, se nos puede generar un incendio en una casa, ¿no? Entonces, si pasa este incendio, ¿qué es lo que tenemos que tener? Medidas de detección para poder nosotros identificarlo rápidamente, y tenemos que tener medidas de respuesta a emergencia para poder nosotros aplicar barreras. ¿Qué buscamos con estas barreras en esta parte? Que la consecuencia quede muy baja. Es decir, que nosotros, si ese riesgo avanza, esa consecuencia no escale, apliquemos medidas de mitigación para que no llegue a la escalada y la casa en este ejemplo se queme por completo. Entonces, este tipo de medidas de mitigación ayudan a que el riesgo, a que haya un conato. Si esto ocurre, tenemos que también tener obviamente medidas de recuperación, y estas medidas de recuperación lo que se busca es que se vuelva a la condición inicial. Otra cosa importante de este proceso también son las lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas de todo lo que nos ocurrió debe ser incorporado ¿dónde? De nuevo a las actividades que nosotros vayamos a utilizar como medidas preventivas o medidas de mitigación o medidas de detención o medidas de respuesta a emergencia. Entonces, nuestra visión holística de la gestión de los riesgos debe abarcar, antes de que me ocurra el riesgo, antes de que me ocurra un evento, perdón, todas las medidas que yo tengo que utilizar, tengo que identificar los peligros, pero también tengo que utilizar medidas en la etapa de si me ocurrió el riesgo para que la consecuencia sea menor. Entonces, esta es una visión holística de la gestión de los riesgos. Vamos a pasar al tema de las definiciones. Cuando hablamos de definiciones, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los riesgos, la gestión de los riesgos son una serie de actividades que se coordinan para dirigir y controlar los riesgos de una organización y que tienen un efecto importante con el tema de la incertidumbre y el logro de los objetivos. En relación a los riesgos, aquí vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué diferencia hay entre peligros y riesgos? Porque esto es importante tomarlo en cuenta. Les voy a poner brevemente un video. No es importante el audio, la realidad es que, ¿qué va a ocurrir aquí? Vamos a ver un tiburón en la orilla y vamos a ver personas que lo están observando. Entonces, corro video, lo voy a poner 2 veces para poderlo observar, es muy breve el video. Y después vamos a ver un ejercicio para determinar si esto es un peligro o es un riesgo. Shark! Oh, hammerhead shark! Swimming in this water. Oh, does that eat people? Yeah. No, they don't eat people. Girl, huh? It could bite you though. Bueno, sí se vio bien el video, no sé si alguien me pueda comentar. Sí, profe, sí se vio bien. Ok, de nuevo lo vamos a ver. Recuerden, estamos viendo un tiburón en la orilla del mar y vemos una familia que lo está observando y están haciendo comentarios, y en base a esto vamos a hacer una pregunta para identificar si esto es un peligro o es un riesgo. De nuevo, me regreso. De nuevo. Shark! Oh, hammerhead shark! Swimming in this water. Oh, does that eat people? Yeah. No, they don't eat people. Girl, huh? It could bite you though. Shark. Bueno, vamos al ejercicio. El ejercicio que nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar de nuevo el celular.
Aquí está el código, voy a refrescar la pantalla. Aquí está el código y ustedes me van a comentar, de favor, si de acuerdo al contexto, acuérdense que hay que tomar en cuenta el contexto, ¿qué representa el tiburón en el mar para las personas? Esa es la pregunta que tienen que contestar. Y me tienen que decir solo una vez si es un peligro, si es una consecuencia, si es un riesgo, si es una probabilidad o depende. Vamos a dar 3 minutos o 4 minutos para que lo hagan. Adelante. Y así comentamos después. El código está en la parte superior. Adelante. Son 9:40, 9:42, 92, 43, lo hacemos de nuevo. ¿Perdón? Disculpe, creo que pueda volver a poner el video. Lo que pasa es que me interrumpieron un poquito aquí mis chicas de servicio. Lo ponemos de nuevo. Es muy breve, así que no hay problema. Aquí está el video. Oh, hammerhead shark swimming in this water. Oh, does that eat people? Yeah. No, they don't eat people. Girl. Huh? It could bite you though. Bueno, creo que ya lo viste, ¿verdad? La pregunta Sí, gracias, doctor. inclusive la misma imagen aquí te lo está mostrando. La pregunta es, ¿qué representa el tiburón en el mar para las personas? Para esta niña, para la mamá, para la tía, para el papá. ¿Qué está representando? ¿Un peligro, una consecuencia, un riesgo, una probabilidad o depende? Aquí está el código y es una vez lo que tenemos que responder. Lo que voy a ver ahorita es si podemos identificar nosotros bajo una situación, bajo un contexto, si es un peligro, si es una consecuencia y ver el grado de dispersión de conocimiento sobre este concepto basado en esta historia. Adelante. Un peligro, ya nos respondieron un peligro, ya apareció un riesgo. Vamos 2 personas, son 8, así que es rápido saber. ¿Es un riesgo? ¿Alguien comentó un riesgo? Depende. Me imagino por el contexto. 5 personas. Y me faltarían 3. Ya apareció un peligro, el peligro va ganando. Y depende. Me faltaría 1. Me falta 1 minuto, no hay problema. Este tipo de ejercicios, porque lo pueden poner y pueden utilizar este tipo de herramientas, seguramente ya lo habían utilizado, me permite ver a mí de manera visual el grado de dispersión del conocimiento. Si nosotros hacemos una campana de Gauss, ¿verdad? En el cual teníamos que ver que la mayor concentración de conocimiento esté en la parte, llamémoslo así, interna, de lo que sería, perdón, en la parte central, el grado de dispersión sería mínimo. Y aquí es al contrario, aquí está, todo el mundo, tenemos varias diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes opiniones, por lo tanto, tenemos que normalizar la respuesta bajo un concepto, ¿no? Entonces, aquí vimos ya el peligro, es a quien se enfoca la mayoría, el riesgo, donde estaría lo que sería el resto del personal, y depende, ¿no? Creo que aquí le aplicamos, y la respuesta correcta sería peligro, ¿no? Esto obviamente vamos a ver el concepto. Vamos ahora a ver la siguiente actividad. Ya respondimos. Y peligro, ¿qué significa? Es algo que tiene el potencial de causar daño, ¿no? Como la pregunta es, ¿qué representa el tiburón? ¿No? Estábamos hablando de el potencial que tiene de generar el daño, por eso mencionábamos peligro. Ahora vamos a ver este otro video, ¿no? Y ya después comentamos, obvio. Vamos a ver este otro video donde es un buzo sumergido con tiburones. Bueno, lo ponemos de nuevo. Perfecto. Vamos a la siguiente, ¿cómo se llama? A la siguiente actividad. Vamos aquí a hacer minimizar. Ponemos la otra pregunta, que sería la de este video, ¿ok?
Todos estos enlaces se los voy a compartir para que también les queden, por si les sirve para hacer ejercicios, ¿verdad? Bueno, acá la pregunta es, ¿qué representa para el buzo estar sumergidos en tiburones? Perdón, ¿qué representa para el buzo estar sumergido con tiburones? ¿No? Es un peligro, una severidad, un riesgo, una consecuencia y depende. Aquí está de nuevo el código y de nuevo, por favor, ahí un riesgo, alguien cometió un riesgo. Adelante. Un peligro, un riesgo. Llevamos 3 respuestas. Recuerden, la pregunta es, ¿qué representa para el buzo estar sumergidos con tiburones? ¿No? Ahí apareció un riesgo. Apareció otra persona que dice riesgo. Al final del ejercicio de ambos vamos a ver bien las dos definiciones para que nos quede claro, ¿no? Aparece riesgo y riesgo, me falta una persona que hay que ver y tomar en cuenta obviamente el contexto, ¿no? La cantidad de tiburones que hay alrededor de él y para la identificación de estas palabras que son claves cuando hacemos un análisis para tomar una decisión. Entonces, la mayoría pensó en riesgo. Aquí, si nos damos cuenta, el grado de dispersión es menor. Vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta es riesgo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir todo esto? Vamos a pasarnos ya directamente al resultado. El resultado fue riesgo, es la probabilidad que tiene el peligro de causar un daño, ¿no? Entonces, el peligro está también muy relacionado con la exposición, ¿no? Entonces, obviamente, por eso es la definición del riesgo, ¿no? Entonces, aquí estaría, ¿no? El tiburón en la mar es un peligro, ¿no? Y estar con tiburones representa un riesgo. ¿Por qué es importante estas definiciones? ¿No? Tiene un potencial de daño y esta es la probabilidad de que este peligro te cause el daño. Ese es el riesgo. Esto te puede aplicar para la parte financiera, para la parte de educación, para la parte de calidad, para la parte de operaciones, para cualquier tipo de análisis de riesgo, yo tengo que tomar en cuenta estos dos conceptos. Ahora, teniendo ya claro lo que serían estas definiciones, vamos a empezar con la etapa 1, que sería valoración del riesgo, y vamos a identificar algunos peligros, ¿no? Este peligro sería el tema de los contactores en las casas, el peligro sería la electricidad, ¿no? ¿Para quién representa un peligro? Para cualquier persona que lo pueda tocar, ¿no? Entonces, depende la cercanía que nosotros tengamos y los mecanismos de barrera para prevenirlo, es el riesgo que nosotros vamos a tener de que este peligro te cause el daño potencial. Como mencionábamos, están los peligros regulatorios, ¿no? Que cuando tenemos organizaciones viene la modificación de las leyes que impacten el tema de las ganancias, los tipos de cambio, las inflaciones, ¿no? También tiene importante cuando se devalúa la moneda, cuando hay el tema de la tasa de intereses, el tema de no tener contratos bien definidos o procesos o procedimientos bien definidos, también representa un peligro, ¿no? El tema de lo que sería la incertidumbre, que en los mercados, la falta de dinero, la falta de liquidez, la parte de el no realizar bien las operaciones en las organizaciones podría representar también que tengamos peligros asociados y que nos impacten en el tema de los riesgos. Nosotros somos un peligro si aportamos acciones positivas o no al tema de la naturaleza, ¿no? La parte de nuestra profesión también puede ser una profesión no bien ejecutada, puede representar un peligro, ¿no? Los peligros asociados a los trabajos de alto riesgo, todos estos temas que impactan en la vida personal, ¿no? El tema de los ciberataques y la parte alimenticia, ¿no? Entonces, cada tipo de estos peligros tenemos que tomarlos en cuenta para la evaluación de los riesgos. ¿Cómo vamos a evaluar los riesgos? Vamos a utilizar la metodología RAM, ¿no?
que es la matriz de la gestión de riesgos. Tiene varias columnas. Tiene la parte de severidad de consecuencias. Si el peligro me afecta, ¿qué consecuencia va a haber? Esa sería la parte de cómo se define estas columnas, ¿no? Y se puede ver instalaciones, personas, ambiental, a mi sistema de administración, a mi organización, a mi reputación. Se pueden construir columnas de consecuencias o severidad dependiendo lo que nosotros querramos estimar como riesgo. Y la probabilidad es común para la mayoría de la cálculo de los riesgos. Es decir, no ha ocurrido en la industria, ha ocurrido en la organización, sucede varias veces en la empresa y sucede varias veces en el año. ¿A qué tenemos que recurrir aquí? A los eventos estadísticos. También se puede simular, ¿no? O también a la experiencia que un grupo de trabajo emita un juicio o una opinión. Entonces, en base a eso determinamos también la probabilidad que ocurra, ¿no? Que sería la otra parte de la tabla. Esta tabla, cuando nosotros usamos la probabilidad con la severidad, nosotros definimos, por decirlo así, que alguna actividad que vamos a realizar puede tener una o más fatalidades y que sucede varias veces o en el mismo año o en el área del proyecto, ¿no? Se cruzan y es cuando nosotros determinamos el riesgo. Es decir, el riesgo es la probabilidad por la severidad. Vamos a ver un ejemplo y vamos a tomar en cuenta algo que es común para todos y que nos ocurrió como fue el tema del coronavirus. Nosotros vamos a calcular lo que sería la severidad. Entonces, cuando íbamos a trabajar en los momentos de mayor crisis, la severidad para las personas trabajando con el tema del coronavirus podía representar una o más fatalidades. ¿Eso por qué? Porque empezó a haber registros como tal, ¿no? Entonces, los registros se iban, obviamente, incorporando a una base de datos y decía, sucede varias veces al año en el área o proyecto. Y creo que esto ocurrió. Entonces, cuando nosotros determinábamos el riesgo de trabajar bajo estas condiciones sin tener ningún tipo de mecanismo preventivo, ¿verdad? O ningún tipo de mecanismo de detección o de mitigación o de recuperación, nos representaba que la severidad, el riesgo de la probabilidad, la severidad del riesgo era un 25, es decir, era el mayor riesgo que se podía presentar en la estimación de este evento que nosotros estamos calculando. Entonces, al pasar todo eso, era un riesgo inaceptable e intolerable, es decir, nos llevaba a no ejecutar tareas y aplicar mecanismos de reducción. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta que esto estaba ocurriendo, hicimos una parada, ¿no? Una parada y hay que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa de lo que sería la gestión de riesgo, la evaluación, ¿no? Entonces, después de eso, viene, cuando ya sabemos evaluar, ¿ahora qué sigue? Bueno, viene la parte de tratamiento del riesgo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Hablábamos de barreras, si se acuerdan, ¿no? El riesgo no puede seguir avanzando, si no avanza, no llega a la situación no deseada, que en este caso era la fatalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que poner? Barreras. ¿Y qué es? Cualquier mecanismo, sistema o acción cuyo objetivo sea prevenir la liberación de un peligro, ¿no? Proteger protección o mitigar las consecuencias cuando el peligro haya sido liberado. A esto se le llama barreras. Refrescando un poquito la información, nosotros tenemos las actividades que ejecutábamos, el peligro que era el coronavirus, esto era lo que representaba las múltiples fatalidades cuando se presentaba la consecuencia, es decir, se presentaba el evento y podía tener múltiples fatalidades o no, entonces nosotros teníamos que poner barreras preventivas, teníamos que poner métodos de detección, planes de respuesta a emergencia, barreras, llamémoslo así, para mitigar la consecuencia, para evitar una escalada, ¿no? Y teníamos que tener acciones de recuperación, incorporar las lecciones aprendidas para que esto no ocurriera de nuevo. Las definiciones, acá se las dejo, ¿no? Están escritas aquí, pero bueno, ya las escribimos, ¿no? Al final de cuentas, cada una tiene un objetivo muy específico. Y algo importante, el tratamiento, ¿cómo lo teníamos que hacer? Bueno, teníamos que eliminar, y aquí la eliminación que nosotros hicimos fue no ir a trabajar a los sitios de trabajo. Eso fue lo primero. Entonces, quitábamos físicamente el peligro, pero después había algunas organizaciones que necesitaban seguir trabajando y que eran estratégicamente necesarias
para que siguiera operando la economía de las organizaciones sin poner en riesgo a las personas. Obviamente tuvieron que poner acciones para controles técnicos, controles administrativos y equipos de protección personal, ¿no? Entonces, el peligro no lo podíamos instituir, se tuvieron que poner controles técnicos y la eliminación no lo podíamos colocar. El ejemplo, ya conocemos barreras, ahora vamos a volver a estimar basados en ¿qué? En una metodología de aplicación de las barreras. Este modelo se llama modelo del queso suizo, ¿no? Este modelo significa que una vez que yo establezco, me dice que si yo rebano un modelo y lo pongo el queso en diferentes capas, va a haber orificios que tiene este tipo de queso en que se comuniquen y que permitan que pueda pasar, no sé, cualquier dispositivo entre cada uno de los orificios. En el caso del tema de la gestión de riesgos, lo que no tiene que pasar es que el peligro siga avanzando. Entonces, si yo identifico que hay un lugar donde ese peligro puede pasar, yo pueda colocar una barrera, que serían las medidas que nosotros comentamos, para evitar que ¿cómo se llama? Este virus siga avanzando. Entonces, en algunas acciones, como la mascarilla, permitía que algo no pasara, alguna parte del peligro no pasara, pero no funcionaba al 100%. Entonces, el peligro podía seguir avanzando. Entonces, ¿qué seguía yo? Tenía que seguir colocando barreras, ¿no? La barrera me iba a disminuir lo que sería que el peligro siguiera avanzando para que me afectara a las personas que estábamos trabajando en oficinas. Entonces, el distanciamiento social fue una de las acciones. Después vino la limpieza y desinfección, fue otra barrera que nosotros colocamos. Después vino el tema del lavado de manos también, pero aún así había parte de los peligros que seguían avanzando. Y después, obviamente, apareció el tema de la vacuna, ¿no? Entonces, con esto también hubo ¿cómo se llama? Médicamente, un efecto del rebaño que se conoce, y al final lo que nosotros buscábamos con este modelo es la colocación de barreras para evitar que el peligro siguiera avanzando y afectara aún estando yo trabajando en tema de lo que sería oficina. Ya que lo vimos de manera esquemática, ahora lo vamos a estimar de nuevo. Entonces, esto era el riesgo inicial, teníamos una probabilidad por una severidad de 25. ¿Qué pasó ahora? Nosotros tomamos acciones de manera que el impacto de la severidad se disminuía, y obviamente lo que sería la parte de la probabilidad, no lo voy a mover aquí para el ejemplo, y tomábamos que nuestro nuevo riesgo representaba una severidad del 10, ¿no? Es decir, nos encontrábamos ya en un área amarilla. Cuando nosotros evaluamos el riesgo y le tomamos un valor correspondiente, en este caso sería seguir incorporando medidas, o sea, puedo trabajar, pero tengo que seguir incorporando. ¿Y qué medidas yo coloqué? Las que mencionamos, ¿no? Entonces, yo una vez que evalúo y determino todo esto, debo considerar algo más. ¿Qué tengo que considerar? ¿Cómo voy a lograr que esto sea sustentable a través del tiempo? ¿Y qué tengo que tener? Bien definido el proceso que se evalúa. Después, un sistema de criterios, es decir, no puedo trabajar debajo del estándar. Veo qué requerimiento tengo por parte de la organización, los aspectos legales y contractuales. También tengo que tener un sistema de organización, ¿no? Donde tenga plasmado los procedimientos que ahora voy a utilizar, en el caso de este ejemplo, para gestionar el riesgo. Tengo que tener una visión holística, saber que si esto ocurre, tengo que tener un proceso de reporte del evento, donde se clasifique, se investigue y tenga un cierre donde incorpore las lecciones aprendidas, para yo volver a hacer la corrida, llamémosle así, de todo este análisis para evitar que ocurra este evento no deseado, ¿no? Y tengo que tener claro que las barreras de prevención impactan en la probabilidad que ocurra el evento, y que las barreras de control y mitigación impactan en lo que sería la recuperación de la probabilidad de los eventos, ¿no? ¿Qué ocurre normalmente? Que las barreras que fallan son en el aspecto de aceptación de los riesgos, ¿no? En la parte de planificación, en las barreras de planificación, perdón, es donde tenemos el mayor problema de eventos que nosotros dejamos hacer, no incorporamos las barreras y ocurre el evento no deseado, ¿no? Otro punto importante que vamos a tener es la aceptación de los riesgos. Es decir, una vez que ya nosotros evaluamos, tenemos que saber que todo lo que está en la parte roja
no se debe ejecutar si no se aplica mecanismos de reducción de riesgos. Es decir, aún yo haya aplicado algún mecanismo y haya disminuido la probabilidad o la severidad y me encuentre en el área roja, el impacto va a ser muy grande y la probabilidad que ocurra va a ser muy elevada. Entonces, debo pasarme a lo que sería al riesgo medio. Ya lo voy a poder ejecutar, pero tengo que seguir identificando mecanismos para lo que sea una reducción. Y después, en el caso de que yo aplique medidas muy efectivas, tanto para disminuir la severidad como la probabilidad, tengo que seguir yo buscando la mejora continua para disminuir el riesgo y tener un sistema más consolidado. Otro punto importante, con esto ya estamos por terminar los riesgos para hacer el break, que entiendo que se tiene que hacer ahorita en un par de minutos, es la comunicación. ¿A quién tengo que hacer la comunicación? A mis grupos de interés. Tengo que tener un proceso, un procedimiento de cómo se tiene que realizar y a quién se le tiene que comunicar, quién lo tiene que aprobar y si tiene que tener una validación específica, ¿no? Y la comunicación depende del éxito de cualquier misión. ¿Qué mecanismo tengo que utilizar? Hay algunos mecanismos que se llaman matriz de valoración de riesgos de impacto. La vamos a ver acá, donde todo lo que fuimos hablando ahorita se va traduciendo en actividades donde se define la tarea, qué es lo que yo quiero realizar, la tarea de manera específica, el peligro aspecto, que en este caso era la fuente del coronavirus, la consecuencia, donde voy a registrar yo la consecuencia por la probabilidad, era el 25 que nos daba la tabla, definía el tipo de riesgo alto, definía yo las barreras de prevención y control, que en la mayoría de las cosas sabemos y las fuimos aplicando en las organizaciones, tenía yo un responsable de que todo esto se aplicara, puede haber uno o más, una fecha obviamente de aplicación, y una vez volvía yo a calcular mi riesgo residual, ¿no? Que era la segunda estimación de los riesgos. Volvía yo a calcular la consecuencia por la probabilidad, me daba el tipo de riesgo y tenía que haber un aprobador y a quien se le tenía que comunicar estaba dentro de este proceso. Entonces, esto me permite a mí gestionar los riesgos como un mecanismo y tener, prácticamente me sirve para ir captando ese conocimiento y poder reflejárselo, que sea un conocimiento que lo pueda utilizar cualquier persona nueva que tenga que identificar un riesgo en la organización o las personas nuevas que recién ingresan. Entonces, estas matrices se van construyendo y se van dejando en una base de datos. ¿De qué dependía la respuesta a la realización ante los riesgos? Dependía de dos cosas en una organización, de la exposición y del valor que agregue a la organización. Entonces, con este, llamémoslo así, ejemplo, terminaría